Viktor Frankl fue un psiquiatra y psicoterapeuta austríaco famoso por desarrollar un método de psicoanálisis conocido como logoterapia. También es conocido por haber escrito el libro El hombre en busca de sentido, en el que explicaba las bases de su enfoque terapéutico y narraba las experiencias que había vivido como prisionero en el campo de concentración. Durante este tiempo, trató de ayudar en la medida de lo posible al resto de prisioneros, y lo hacía animándoles a centrarse en recuerdos, pensamientos y escenas positivas. De sus experiencias con el resto de prisioneros y su propio sufrimiento, Frankl extrajo las bases de lo que más tarde se conocería como la Tercera Escuela Vienesa de Psicoterapia. Este psicólogo creía que incluso en medio de condiciones atroces, la vida todavía podía tener sentido y el sufrimiento tenía un significado. Experiencing another human being in his or her very uniqueness, and it is the main attribute of a human being that he is a person in contrast to any animal. He is a person, and a person is always something absolutely unique, irrepeatable in the evolution of the cosmos, as it were, incomparable with any other human being. And this uniqueness can be got hold of solely by a loving person. Uno de los conceptos fundamentales del libro es la idea de que, aunque no podamos controlar todas las circunstancias que nos rodean, siempre tenemos la libertad de elegir nuestra actitud frente a ellas. Frankl argumenta que el propósito y el sentido son fundamentales para descubrir nuestro propósito y cómo esto puede darle un significado más profundo a cada aspecto de nuestra vida. Situémonos en la época en la que Viktor Frankl escribió este libro, durante la Segunda Guerra Mundial. El mundo estaba sumido en el caos, y en medio de ese contexto, Frankl experimentó en carne propia la deshumanización y el sufrimiento extremo. La obra nos desvela un relato autobiográfico, donde Viktor Frankl expresa las experiencias y sentimientos despertados en los campos de concentración, así como los primeros conceptos de la logoterapia, trasladándonos a sentimientos de desesperanza absoluta hasta la visión más esperanzadora, el poder seguir adelante, ver más allá y alegrarse de estar vivo. Estos sentimientos los relata a lo largo de 3 etapas descritas en el libro. Fase 1. Internarse en el campo. Se describe como un estado de ánimo llamado ilusión del indulto, un mecanismo de amortiguación interna donde la persona siente esperanza, como si lo que estuviera pasando no fuera cierto. El autor relata el sentimiento que experimentó cuando se estaba acercando a un destino fatal, logrando que el lector se imagine detalladamente la situación. Y entendemos la primera fase como un período de adaptación en el cual la persona se encuentra en estado de shock. La fase 2. La vida en el campo. Según el autor, una fase de apatía generalizada que se enfoca en una especie de muerte emocional que se describen los sentimientos y la desesperación cada vez más visible, como la añoranza por su hogar y familiares. Esta anestesia emocional llegaba muchas veces a provocar la rendición de luchar por la vida de los prisioneros. Podemos observar con claridad la fuerza interior que expresa el autor, teniendo muy claro que su objetivo era conservar su vida. La fase 3, después de la liberación. Expresa que el sentimiento hallado no era de felicidad, pues muchos de ellos habían sufrido muchas pérdidas de seres queridos y de sus hogares. ¿Y ahora qué? Esa era la pregunta. Después de haber estado tanto tiempo sometidos, y luego de la libertad tan repentina, les provocó daños psicológicos. Después del final de la guerra, Viktor Frankl fue descubriendo que muchas de las personas a las que quería habían muerto, pero encontró una manera de encarar esas pérdidas. Según él, el simple hecho de descubrir el sentido del sufrimiento hace que éste se experimente de una manera mucho más llevadera. Viktor Frankl es reconocido como héroe por haber sobrevivido con valentía y esperanza a todas las atrocidades que puede presenciar el ser humano, y por haber vivido el horror del Holocausto, y como gran pensador, por ser el escritor de 39 libros mundialmente conocidos y ser el fundador de la logoterapia. Abordó el tratamiento de alteraciones mentales desde una perspectiva y existencialista que décadas más tarde sirvieron para reforzar una corriente conocida como psicología humanista que se basa en el descubrimiento y la búsqueda del sentido de la vida como una vía para la sanación y el crecimiento personal. The ultimate, I would take it, attitudinal value challenge that we all share is
how we're going to face death. How do you prepare people for that? How do you prepare yourself for that? I couldn't prepare anyone else unless I would have prepared myself. Because if you are a psychiatrist, your patients feel exactly whether or not you are really convinced of what you are teaching and telling them. Now, I'm convinced that in contrast to the usual aspect, the albeit sound aspect to life, and more specifically to the past, to life's transitoriness, and this includes that each of us are approaching death. In contrast to that, I maintain that in the past, nothing is lost, but right on the contrary, everything is stored forever. It is not annihilated by transitoriness, but on the contrary, it is becoming preserved forever. Something you have done can never be undone. Something you have experienced, something you have even experienced in a negative sense, going through suffering. And if you have, for instance, if you have gone through this suffering, honestly, courageously, and with dignity, who in the world, what in the world can annihilate this? What you have done has been done forever, in both ways, in a negative as in a positive way. It cannot be undone. And the past is a storehouse of what you have done, what you have experienced, what you have gone through, and what you have done out of all the negative and tragic aspects as even encountered within your life. Llegamos al final de nuestro video, pero el viaje apenas comienza. El hombre en busca de un sentido nos invita a reflexionar sobre nuestra propia existencia y a buscar un propósito significativo en nuestras vidas. Si les ha gustado este video, no olviden darle like, suscribirse para más contenido inspirador y compartirlo con aquellos que también están en busca de un propósito significativo. Y cuéntame, ¿cuál es tu propósito? ¿Y qué significado le das cada día? Te leo en los comentarios. Y recuerda, la esperanza es una de las armas más poderosas que tenemos contra el sufrimiento. Nos vemos en el próximo video.